cerveceros y cerveceras, bienvenidos a Birratecnia. Podcast cervecero orientado a la difusión de conocimientos científicos y técnicos. Yo soy Mati, un ingeniero que después de 10 años viviendo en Australia, inspirado en sabores y aromas oceánicos y laburando en cervecerías entre Australia, Nueva Zelanda y Japón, donde fui parte de la Academia Asahi, volví a la Argentina para crear Dos Dingos. Hola, yo soy Leandro, informático devenido cervecero tras caer captivado por la birra en Londres. Hice una maestría en Brewing and Distilling en Escocia, volví a Argentina hace menos de un año y estoy armando Placebo, fábrica de bar en Villa Crespo. Además, tengo mi blog sobre ciencia y cerveza llamado Citología. En este segundo capítulo de Birratecnia vamos a hacer una breve recapitulación de noticias de estas últimas semanas y después directamente continuar con el tema técnico sobre dry hopping que empezamos en el capítulo pasado. Si no lo escucharon, les recomendamos que primero escuchen ese capítulo. En cuanto a eventos que pasaron en el último tiempo, estuvo el 12º Festival de Somos Cerveceros en Villa Carlos Paz. Hubo varias charlas interesantes. La verdad es que a mí en particular me gustó mucho la de Fermentis, donde comentaron sobre experimentos que estuvieron haciendo para entender un poco el comportamiento de distintas levaduras, que después mucho de esa información termina en su libro de Tips and Tricks, que se puede bajar de la página web de ellos. Igualmente, cuando Somos Cerveceros largue los videos, les recomiendo escuchar esa charla. Después hubo una charla muy interesante de Alexis Balzán sobre diseño de equipos. Si alguien está encarando construir una fábrica, vale la pena escucharlo. Y después una muy buena charla de Hernán Testa sobre lúpulos, hablando un poco de amargor, algunas cosas que hemos mencionado acá y otras que vamos a ir cubriendo. Bien, muy bueno estuvo, ¿no? La pasaste bien además. La verdad estuvo muy bueno y la visita a Peñón del Águila estuvo muy divertida, muy linda fábrica. La verdad los muchachos, muy linda fábrica. Genial. Yo lo que quería comentar un poquito, no es que es una noticia, sino es más como una novedad que está pasando en el mercado, algo que es súper interesante, es que se están empezando a ver cada vez más birras fermentadas con levaduras Kveik. No, son, para los que no saben, las levas Kveik, estas levaduras noruegas farmhouse, ¿cómo se vendría a traducir en español? Caseras. Sí, porque son, digamos, cada cervecero noruego estaba en lugares aislados y cada uno tenían sus propias cepas y sus cultivos de levadura que iban transmitiendo de generación en generación. Y eso es súper interesante, ¿no? Porque es como que cada fiordo o cada familia venía cosechando o repropagando sus propios cultivos, que eran tal vez 8 cepas de distintos ADN dentro de cada cultivo, ¿no? De levaduras. Sí, eran todas cepas mixtas. Y lo que tiene de interesante esto es que se fermenta a temperaturas altísimas, con pitching rates súper bajos. Tasas de inoculación súper bajas. Y generan fermentaciones limpias de fenoles, limpias de alcoholes superiores. Sí, son post negativas, o sea, no producen fenoles y además no producen alcoholes superiores fermentando a altas temperaturas. Claro. Sí producen, cuando se estresan, ésteres, pero ésteres que están espectaculares, o sea, y ahí está donde viene lo lindo, que cada una de estas cepas que se fueron aislando de estos distintos cultivos, por ejemplo la Voss, que viene de un señor llamado Sigmund Voss, por ejemplo, que produce notas a naranja cuando está fermentada a ciertas temperaturas y con bajas tasas de inoculación. Es decir, que es una leva o son una familia de levas que les gusta estar estresadas. Sí, y además son resistentes al secado. Y resistentes al secado, porque históricamente se les tiraba un anillo de madera arriba de la fermentación, y después se secaba en el hogar de la casa. Sí, lo dejaban secar y con eso después reinoculaban en el próximo batch. Es tremendo, la verdad que abre, para mí este es un tipo de levaduras que van a abrir una nueva familia de cervezas y una nueva exploración de estilos y reestilos hechos con esta levadura. Por ejemplo, a mí lo que me pareció súper interesante es que cada vez hay más productores locales que están usando este tipo de levadura. Bueno, Strange probablemente haya sido uno de los primeros en arrancar a usarlo. La más reciente que recuerdo de Strange que usó esta leva, por lo menos que yo sepa, es la collab que hicieron con KCBC. El Fruto hizo hace muy poco una Kveik Neipa,
Itzel y Princeton hicieron una IPA ahora que lanzaron la semana pasada, el sábado para el cumpleaños de Itzel. Astor hizo una Kvake IPA también. Nosotros, Dos Dingos, en Australia, en colaboración con Bonehead Brewing, hicimos una Sour Kvake IPA a principio de año, y ahora esta semana estamos haciendo una Citrus Kvake IPA en colaboración con Guaracha. Así que nada, la idea es explorar al máximo posible todos estos sabores y aromas distintos. Realmente quise traer este tema porque me parece fascinante y hay un montón. Probablemente en un futuro hagamos algún que otro capítulo dedicado más a levas y vamos a focalizar un poquito más en esto. En estas levaduras. Sí, además es algo que claramente se viene. Sí, una Lo vamos novedad. a empezar a ver en las pizarras. Genial. Bueno, ahora nos metemos de lleno en el tema técnico. Primero un pequeño repaso de lo que vimos en el episodio pasado. Hablamos de qué es el dry hop, un poco sobre las distintas técnicas, ya sean formas de hacer dry hop estático o dinámico, y cubrimos a grandes rasgos el distinto equipamiento que podemos usar para emplear cada una de esas técnicas. Si no escucharon ese capítulo, recomendamos que lo vean, lo escuchen antes de seguir con para estar un poco más en tema. Entonces, en este episodio vamos a hablar bien de las variables que afectan al dry hop. Para eso vamos a hablar el momento en que realizamos la adición de dry hop, vamos a hablar de Los tiempos de contacto. los tiempos de contacto, Cantidades. y variedades. Y algunos tips y truquitos para poder bajar los riesgos de ciertas cosas en cada situación. Para sacar el mejor provecho de cada edición. Exacto. Bien. Bueno, arrancando Con el momento de realizar, vamos a arrancar con el primer momento donde podríamos, que sería durante la fermentación activa, en la parte inicial de la fermentación, ¿no? La ventaja más importante de realizar el dry hop en este momento es la no oxidación. O sea, casi que en este momento de adición, casi que no tiene tanto sentido hacerlo con otra cosa que no sea a través del método tradicional, estático por arriba, porque la misma fermentación no solo está generando dióxido de carbono suficiente para empujar a través del puerto de dry hop, sino también que el mismo movimiento que hay interno de burbujeo dentro del... Sí, la evolución de CO2 va a hacer que se mezcle y que el lúpulo se mantenga en suspensión, logrando una buena extracción. Cualquier adición, incorporación de oxígeno que ocurra a través de la adición del dry hop va a ser consumido por la levadura, claro, porque tenemos levadura activa, así que no va a realmente impactar en la oxidación de la cerveza. Por más que tengamos el Arturito, digamos que igual tirémoslo por arriba porque te va a cerrar, sanitizarlo y hacer todo ese tema, ¿no? Tranquilamente. Y lo que sí tiene esto, también tiene como una, no sé si es ventaja o una característica que se produce con ciertas levaduras o en ciertas situaciones, que tiene una posibilidad de biotransformación también, ¿no? Y acá vamos a hablar más que nada de la biotransformación de los monoterpenos, como por ejemplo el geraniol o el linalol o el nerol, en otros compuestos como el citronelol o el terpeniol. Exactamente. Esto es, ¿qué hablamos cuando hablamos de biotransformación? Hablamos de que se generan ciertos compuestos que no estaban en el lúpulo como compuesto final, ¿no? O sea, había un precursor de ese compuesto y a través de la acción de la misma levadura se generan estos otros compuestos. Por ejemplo, el citronelol tiene un sabor dulce, a rosas, cítrico dulce, ¿no? Y el terpeniol más como lilas. El tema es, cuando hablamos de esos sabores que tienen así específicos, no es que te va a aparecer el sabor, sino que tal vez la combinación entre esos compuestos biotransformados y todos los otros compuestos que hay, te pueden llegar a dar otras cosas, ¿no? Ese es el sabor y aroma de esos compuestos independientes. Evaluados por sí mismos. Por sí mismos. No digamos en la matriz de la cerveza. Claro, cuando lo metés con todas las otras cosas y tal vez te termina dando, no sé, un sabor a mandarina, mango o a lo que sea, ¿no? Por más que solo tiene sabor a rosas o a lilas o dulce. Para lograr esa biotransformación
Hay un estudio de A.J. King que hizo en el 2003 que demuestra que es en los primeros 2 o 3 días donde se da esta biotransformación más fuerte. Lo que medía es que de estos compuestos, o sea, del geraniol o del linarol, bajaba el porcentaje en la cerveza y aumentaba el porcentaje de los compuestos del citronelol o el terpeñol a medida que iban pasando, o sea, especialmente cuando hacía las adiciones al principio de la fermentación. Si hacía las adiciones al final de la fermentación, no bajaba y la cerveza terminaba con mayor compuestos de los compuestos no biotransformados. Claro, lo que estaba originalmente en el lúpulo. Exactamente. Ahora, hay una desventaja de este momento de adicionar durante la fermentación, que es, bueno, la volatilización de aromas, ¿no? O sea, sí, cuando agregamos al principio la misma actividad de la leva, el mismo CO2 generado, va a ventear muchos de estos compuestos. De los aromas, exactamente. De hecho, lo que hace que se mantenga el lúpulo en suspensión es lo mismo efecto que va a hacer que parte del perfil aromático se nos pierda. Claro. Entonces, tiene algo bueno, tiene algo malo. Es lo que es. Es lo que es. Es lo que es. Entonces después pasamos a qué otro momento podríamos ir. Bueno, al final de la fermentación o post-fermentación durante el madurado en caliente. Esto estamos hablando a temperatura de fermentación o alrededor de... O alrededor de esa temperatura. Digamos, uno puede seguir bajo un par de grados, pero cuando nos referimos a en caliente es que estamos cerca de la temperatura que se usó en el momento de fermentación. Claro. Y como ventajas acá es que vamos a tener menos de esa volatilización de aromas que hablábamos antes. Mayor solubilidad también de algunos de los compuestos porque hay más alcohol en la cerveza. Claro. Como ya estamos sobre el final de la fermentación o la fermentación ya terminada, tenemos más alcohol que cuando hacemos una adición al final de la fermentación donde la levadura todavía no ha consumido todos los azúcares y por ende todavía no tenemos el mismo tenor alcohólico. Ahora, las desventajas de este método, ¿no? Es el riesgo de la oxidación, siempre va a ser mayor. Porque podemos incorporar oxígeno en el proceso. Claro, pero hay un par de opciones alrededor de eso. Una es, bueno, hacerla antes que llegar a la densidad final. Cuando todavía quedan 3, 4 puntitos. Cosa que si incorporamos un poco de oxígeno, la levadura esté todavía en capacidad de absorberlo y procesarlo. Claro, o de otra manera es usando un método que tenga menor incorporación de oxígeno, o sea, un slurry donde uno pueda purgar bien todo el lúpulo de oxígeno, hacer la mezcla y volver a meterlo. O con el hop doser haciendo lo mismo, también purgando todo el oxígeno que tenemos en el lúpulo que vamos a agregar y después agregarlo sin incorporación de oxígeno o realmente minimizándolo. Totalmente. Ahora, como riesgo, es algo que hoy no vamos a hablar tan fuerte, pero sí el capítulo que viene, el riesgo, uno de los riesgos de este método, de ya hacer adiciones de dry hop al final de la fermentación o en maduración, o incluso que vamos a hablar después en frío, es el hop creep. El hop creep, le vamos a dar una pequeña introducción hoy y después la semana que viene nos metemos fuerte. Pero el hop creep es de cierta manera, la liberación a través de enzimas que están en los lúpulos de dextrinas transformadas en azúcares fermentescibles, claro, que la levadura puede consumir, porque todavía vamos a tener levadura en suspensión, levadura activa, que puede consumir y nos puede generar diacetilo, y si lo hacemos muy al final de fermentación, cuando ya, digamos, en frío, donde ya estamos carbonatando, lo que puede ocurrir es que tengamos un aumento del nivel de carbonatación, sobrecarbonatando la cerveza con respecto a lo que estábamos buscando. Totalmente. Así que la que viene nos ponemos en eso, es algo que nos parece clave más ahora con todo el auge por la industria, por empezar a explorar otros canales de venta como botellas o latas o lo que sea, ¿no? Así que esa para la que viene. En cuanto a la otra, entonces al próximo momento posible es en madurado en frío. Ahora, como ventajas, tenemos menor volatilización, porque ahí casi ya no hay movimiento, o sea que todo lo que le metemos de cierta manera queda. Exactamente, la levadura está ya, digamos, si estamos en madurado, la levadura ya está dormida, floculada, no tenemos levadura en suspensión o muy poca, digamos, no vamos a seguir teniendo un proceso fermentativo.
También por eso tenemos el riesgo de oxidación, así que los mismos recaudos que hablamos antes, acá no podemos, ya estamos con la levadura que no va a consumir oxígeno, o sea que la técnica de adición es sumamente importante para hacerlo en este momento. Y al haber una temperatura más baja, tenemos una distinta solubilidad, o sea, tenemos menor solubilidad, ¿no? De compuestos en general, pero de algunos más en específicos, que especialmente cuando estamos hablando de lo que son humilonas y alfa-ácidos, no alfa-ácidos isomerizados, ¿no? Pero alfa-ácidos en sí que también imparten algo de amargor, que es otra cosa que vamos a hablar en el capítulo que viene. Exactamente, en el próximo episodio vamos a hablar en detalle sobre el amargor que aporta el dry hop y ahí vamos a hablar de humulinonas y alfa-ácidos sin isomerizar. Entonces, al tener un poco esta menor solubilidad, tenemos una menor eficiencia de extracción en frío. A nivel general. En general. Lo que vamos a tener también es una extracción diferente, como lo que vamos viendo, una cosa que es un hilo conductor a todo esto es que según cuándo hacemos el dry hop, cómo hacemos el dry hop, cuánto tiempo dejamos el lúpulo en contacto y todo eso, vamos a siempre extraer distintos compuestos en distintas proporciones, ergo cambiando el perfil que obtenemos de exactamente el mismo lúpulo. De hecho hay un trabajo de Hinch y Schomberger de hace 2 años donde básicamente su conclusión a grandes rasgos es que a menor temperatura favorece la extracción de compuestos frutales y florales y a mayor temperatura se extraen compuestos más herbales o verdes. Entonces, ¿cómo hagamos el dry hop? La temperatura al cual hicimos, vamos a extraer cosas distintas. En este trabajo habla específicamente entre 13 y 20 grados. Si bien no es el madurado en frío de 2-3 grados, nos empieza a dar una idea de qué podemos obtener. Claro, totalmente. Bueno, y un poco volviendo a lo mismo, ¿no? Pero para cerrarlo, no usar el método tradicional para hacer un dry hop en frío. No, acá sí corremos un riesgo de oxidación importante. Claro. O sea, cuando ya estamos a fin de la fermentación, hasta se puede, considerando los recaudos que ya hablamos la semana pasada, se podría hacer porque, bueno, todavía tenemos esa posibilidad de que con los últimos puntos coman acá ya no, acá ya sí vamos a introducir una oxidación. Preferible no hacer un dry hop en frío. Si no tenemos un medio para asegurarnos. Lo que vamos a ganar lo vamos a perder en oxidación o podemos perder aún más. Exacto. Bueno, entonces eso creo que ahí tenemos cubrimos todos los momentos en los cuales podemos llegar a hacer un dry hop. Podemos pasar entonces a los tiempos de contacto, es decir, cuánto tiempo está el lúpulo en solución o en suspensión, en contacto con la cerveza, ¿no? Cuánto tiempo antes de purgar el tanque. Y acá lo que vamos a hablar es que el trabajo de Wolf, en la tesis de Wolf, se habla que, Wolf, una de las cosas que ve Wolf es que la mayor parte de la extracción en el dry hop se hace en las primeras 24 horas. Sí, y de hecho, si estamos hablando de un dry hopping dinámico donde mezclamos el tanque durante el proceso de extracción, la extracción se da entre 6 y 12 horas. Sí. Y si es estático, es decir, simplemente de alguna manera agregamos el lúpulo al fermentador, pero no agitamos su contenido, a lo sumo en 2 o 3 días ya hemos obtenido todo lo que podemos llegar a obtener. Incluso una de las cosas que ve Wolf es que empiezan a decaer algunos de estos compuestos con el tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, importantísimo entender esto, que se extraen rápido estos compuestos, no es que hay que dejarlos semanas para que tengan más tiempo de contacto, entonces vamos a extraer mejor. Y de hecho, igual de lo que veníamos hablando de perfil, distintos tiempos de contacto van a cambiarnos el perfil aromático. Va a haber compuestos que se solubilizan más rápido y que si cortamos al extraer el lúpulo la extracción en ese punto vamos a obtener un perfil, y si lo dejamos más tiempo vamos a seguir extrayendo otras cosas. Uno canónico es lo verde. Es muy común en un dry hop prolongado empezar a extraer mirceno y otros compuestos que otorgan un sabor verde a la cerveza. Sí, entonces si no estamos buscando eso, que, a ver, uno puede estar buscándolo, pero está todo bien, pero en general no es lo que buscamos, saquémoslo rápido. 2 días afuera. Por lo menos eso es lo que hacemos nosotros en Odingos. A los 2 días
le damos por el cono, le abrimos el cono, le bajamos Todo purgamos el lúpulo. lo que pudo haber decantado. Claro, todo lo que vamos pudiendo. Después, a partir que arranca eso, ya entramos nosotros en un régimen de que todos los días vamos haciendo una purga y vamos sacándole todo el verde que queda abajo. De hecho, en general una buena recomendación es ir probando la cerveza y ir buscando el perfil que vamos queriendo, ir probando, ir catando y en un momento que obtenemos lo que estamos buscando, decir, cortarlo. Sí, ya está. Llegué a donde estoy, donde me gustó, listo. Hacerlo a nivel sensorial, digamos. Exactamente. Sí, perfecto. De acuerdo. Y bueno, de ahí pasamos entonces a cantidades. Cantidades. A ver, ¿qué es lo que...? Bueno, a ver, acá lo que tenemos es... Hay un trabajo muy interesante de La Fontaine y Shellhammer del 2018, donde ellos lo que hacen es que muestran que a tasas mayores de 8 gramos litros en un dry hop ya empezamos a tener un aroma más marcado herbal o té, y para mantener la calidad del aroma, es decir, buscando más bien el costado frutal de los lúpulos, el estudio sugiere limitarse a adiciones de entre 4 y 8 gramos por litro. Además, lo que encuentran es que a mayor cantidad de lúpulo en dry hop no necesariamente implica una mayor intensidad aromática, sino que lo que va logrando es una variación del perfil. Entonces, mientras más arriba de 8 gramos litros, lo que ellos muestran es que empezamos a tener menor rendimiento. Es decir, seguimos agregando más, pero el impacto aromático que tenemos de esa adición superior no es, tenemos un retorno decreciente, no logramos sacar mucho más. Ponemos el doble y por ahí es más aromática la cerveza, pero no muchísimo más aromática. O sea, no el doble de aromática. No el doble de aromática. No. Si uno tuviera una medida de intensidad aromática. Además de que va cambiando el perfil, como dijiste, ¿no? O sea, pero tal vez Texas pasa de ser más frutal a un poquito más intensa, pero tal vez un poco más herbal, por ejemplo. De hecho, está la tesis de Hauser, también del grupo de Shellhammer en OSU, en Estados Unidos, en la Universidad de Estados Unidos, donde también mostraron que una buena práctica, que es lo que se hace bastante en la industria, de agregar dry hops, múltiples dry hops, mejora el perfil aromático. O sea, no es que mejore el perfil aromático, obtenemos mejor eficiencia de extracción. Entonces, limitándonos por el estudio anterior a 8 gramos litro y haciendo múltiples adiciones, vamos a lograr potenciar más el perfil aromático, aprovechando mejor la extracción, la eficiencia de extracción, aprovechando más lo que el lúpulo nos puede dar. O sea, eso para mí es clave. Lo que sí hay que agarrar con eso es también hay que tener cuidado, porque cuanto más veces abrimos para meter, tenemos que asegurarnos de hacerlo de cierta manera, de meter la menor cantidad de oxígeno posible, ¿no? Exactamente. O sea, hacer más dry hops más chiquitos, pero con más cuidado para no meter, porque tenemos cada vez que hacemos un dry hop tenemos más momentos donde potencialmente le estamos metiendo oxígeno y oxidando la cerveza. Entonces, más, pero con más cuidado. Exactamente, es un buen resumen. Y bueno, un poco algunos de los truquitos o tips que podemos poner acá como un poco un cierre de estas metodologías que pueden cambiar las intensidades y las extracciones. Uno es, bueno, hacer la presurización del tanque antes de la extracción, es decir, presurizar y cerrarla o hacerlo bajo presión, ¿no? Con una ¿cómo se llama? Expanding valve. Son válvulas alemanas de... Sí, básicamente las válvulas que uno puede regular la presión, entonces uno define a qué presión quiere trabajar y conservamos esa presión de dióxido de carbono y todo lo demás es liberado. Ahora, el riesgo de hacer un dry hop usando esta válvula o con una fermentación es más riesgo de volcán, ¿no? De que al adicionar el lúpulo generemos punto de nucleación, se nos genere el volcán de dióxido de carbono que empuje todo para arriba y nos salga todo el lúpulo y la cerveza despedido por el puerto de dry hop. Entonces, si vamos a hacer esto, usemos un método de agregado que minimice ese riesgo. Slurry.
Sí. o hop doser. Sí. Básicamente Sí. son las dos técnicas que a nuestra escala tenemos accesibles. Totalmente. Por arriba del puerto, si tenemos un spunding, te diría tengamos mucho cuidado porque Sí. hay una gran chance de que... Además, de cualquier manera, si vamos a mantener presión en el tanque, tenemos que presurizar el recipiente desde donde agregamos el lúpulo, porque si no, Sí. al abrir la tapa vamos a perder esa Totalmente. presurización. Entonces, de alguna manera, tenemos que poder inyectar bajo presión, Claro. ya sea con un slurry o con un hop doser, Bien. como hablamos en el episodio anterior. Otro tip, lo que vimos, si queremos bajar la astringencia, purgar el dry hop a las 48 horas, ¿no? Una vez que sentimos que el lúpulo nos otorgó lo que queríamos... Sí, 48, cuando digo 48 es porque normalmente está alrededor de, en mi experiencia, ¿no? De vuelta, sí, no es que siempre sea ahí, pero 48, 3 días, por ahí, no necesariamente dejarlo infinito. Una vez que obtenemos lo que queremos, mejor sacarlo. Sí. Y después, una parte, algo interesante para pensar que a mí me deja todo esto es hacer el dry hop en distintas etapas, o sea, como en función de eso de la tesis de Hauser que hablabas, de pequeñas adiciones. Entonces, teniendo en cuenta qué agrega cada etapa, seleccionar el lúpulo que va ahí y cantidades, ¿no? que irían en esa etapa. Por ejemplo, combinando el hecho que la primera etapa favorece la biotransformación, poder usar un lúpulo alto en geraniol o en linalol. Por donde ejemplo, buscamos favorecer esa biotransformación para obtener otros compuestos con un perfil aromático distinto. Exactamente, o sea, por ejemplo, Amarillo, usamos ahí, que es un lúpulo que sabemos que está en ese rango. Después, elegir un lúpulo que tenga muy bajo contenido de mirceno para la edición en madurado, y lo mismo en el del frío, ¿no? En la edición en frío. Entonces, con ese, un poco teniendo en cuenta ese perfil, diseñar la receta de dry hop acorde. O sea, por ejemplo, como decíamos, sabemos que en frío o en madurado ya, digamos, aunque sea en caliente, mientras más alta sea la tasa de agregado de lúpulo, mayor perfil herbal o té vamos a obtener, y eso en gran medida está marcado por el mirceno. Entonces, lúpulos bajos en mirceno, en relación a los otros aceites que tienen, claro, nos van a permitir usarlos en ese momento y otorgar menor sabor herbal y aromas herbales a la cerveza en ese momento. Entonces, un poco hay que empezar a pensar la receta no solo de qué nos da el lúpulo, sino en qué momento lo usamos, qué le podemos sacar y cómo mejorar eso que estamos buscando. sí. Maximizar extracción de cierto lúpulo de los compuestos que uno quiere. Bien. Bueno, cerrando con este tema de distintos lúpulos para distintos momentos, está bueno considerar, como decíamos, las variedades, y tenemos ciertas variedades que están muy de moda, como el Citra, el Mosaic, el Galaxy, que sabemos que funcionan bien en birras muy lopuladas, en los dry hops. Y una cosa importante a tener en cuenta acá es no solo el porcentaje de aceite esencial que tienen, ya que a mayor aceite esencial, mayor extracción, sino que un poco mirar qué compuestos componen esos aceites esenciales, buscando esto, favorecer la biotransformación o reducción de aromas herbáceos y un poco eso. Y está bueno empezar a buscar en los catálogos de lúpulo qué componen los aceites esenciales, y para poder empezar a darnos una idea de cuando algo nos gusta, intentar entender por qué y cómo podemos buscar otro lúpulo que reemplace o que cumpla bien ese papel. O que complemente. O que complemente. Sí, sí, o sea, qué porcentaje de geraniol, qué porcentaje de linalol tiene cuando estamos hablando, si hablamos de un lúpulo que tiene 3 ppm de aceites esenciales en total, ¿cuánto de eso, qué porcentaje de eso es cada uno de estos componentes y qué porcentaje son humilonas o polifenoles o compuestos que tal vez no son frutales, ¿no? O que van a traer algo en desmedro en el amargor y que no es lo que estamos buscando. Claro, claro. Y bueno, y también, ya que estamos hablando de variedades de lúpulos, podemos hablar de toda la familia nueva para el mundo cervecero, ¿no? De lúpulos neomexicanos.
Básicamente, todo el resto de los lúpulos que tenemos hoy, por más que sean lúpulos americanos o considerados como lúpulos americanos, como el Cascade, el Centennial, el Citra, el Simcoe, etcétera, 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 de verdad vienen originalmente de linajes europeos, simplemente que fueron creados Son cruzas. cruzados, sí, en Estados Unidos por la Universidad de Oregon o por Hop Breeders o el que sea, ¿no? En cambio, los neomexicanos, los lúpulos neomexicanos, son de linaje realmente americano, o sea, de las Américas. Estamos hablando de lúpulos que se encontraron en el... o parte para hacer estas cruzas, para sacar estos nuevos lúpulos, se encontraron en el wild, en salvajes en Nuevo México, en Texas, en México, y de acá vienen lúpulos como, por ejemplo, el Strata, que tiene sabores como a maracuyá y cogollo, el sabro, a coco de menta, el Neo 1, un lima limón tropical, el Medusa, que es un lúpulo que incluso si lo ves llama mucho la atención porque tiene como múltiples cabezas de lúpulo. Muchas aristas. Sí, son como muchos conitos en uno, parece una medusa, que tiene sabores como a guayaba, melón y limón, que nos abre un abanico nuevo de aromas y sabores que antes no teníamos disponibles. Así que está buenísimo que haya tanta plata, digamos, yendo a investigación y desarrollo de nuevas variedades, porque como cerveceros nos aumenta todas estas posibilidades. Así nunca se termina el auge de las IPAs. Sí, sí, la verdad que sí. De verdad el auge de todo, ¿no? Porque algunos de estos lúpulos no son buenos para IPAs y son buenos para alguna lager, algunos lúpulos son sutiles, incluso están saliendo hasta lúpulos nuevos de amargor interesantes. Pero bueno, nada, a seguir viendo qué sale de los lupulares. Y con esto cerramos el tema técnico de hoy. Nos quedará para el próximo capítulo mandarnos bien en profundo en todo el tema de hop creep, que es clave para todo lo que se viene de nuevo, nuevas botellas y latas. Y amargor en dry hop. Exactamente, intentar entender cómo las distintas técnicas de dry hop y los momentos de hacer las adiciones van a cambiar, y las situaciones donde hacemos las adiciones van a cambiar el perfil de amargor que vamos a obtener en la cerveza. Bueno, ahora arrancamos con la sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta viene de Ignacio de la Plata. Nos escribe en particular preguntando sobre lúpulos australianos. Dice que quiere hacer una Aussie IPA y que tiene a su disposición Galaxy, Big Secret y Ela, y quiere lograr un perfil de frutas tropical. Creo que esta pregunta, Mati, es para vos. Bueno, dale, sí. Algo de lúpulos australianos, creo que entiendo después de tanto tiempo de estar allá. Mirá, Nacho, creo que la clave es que primero pienses un poquito qué perfil tiene cada uno de estos lúpulos, ¿no? O sea, del Galaxy, pensá que te va a tener más para el maracuyá, el mango, naranja, durazno, tropical, del Big Secret, ananá, pero un ananá medio de invierno, un ananá más cítrico, pino y un maracuyá también bastante cítrico, y el Ela son unos cítricos especiados como pomelo con anís estresado, rosa mosqueta, goyaba, pero sutil, ¿no? Entonces, pensando en este perfil que está buscando a fruta tropical, imagino se hace la pregunta, estás hablando de una fruta tropical intensa, ensalada de fruta tropical, potencialmente el Ela lo sacaría de la ecuación, salvo que lo quieras usar si también le querés dar un poco de amargor, puede ser una buena opción, que le des un amargor o adiciones 20 minutos con Ela, porque el Ela, si no lo usas en dry hop, los otros dos lúpulos te lo van a pagar bastante fuerte en combinación. Así que el Ela, tal vez por su perfil más sutil y elegante, creo que se va a perder con los otros dos. Y lo que te recomiendo es que si estás buscando ese perfil más tropical, de vuelta, el Galaxy tiende un poquito más para allá que el Big Secret. No lo dejaría de lado porque el Big Secret para mí le agrega una dimensión muy interesante al Galaxy, pero tal vez en vez de hacer 50 y 50,
busques un poquito más 70 y 30 empujando por el lado del Galaxy. Aprovechá el gran nivel de aceites y potencial de biotransformación que tiene el Galaxy para hacer una adición también como hablamos hoy, temprano o en plena fermentación, antes del tercer día, de algunos gramos por litro, 2 o 3 gramos por litro ahí, de Galaxy más que nada, para aprovechar ese perfil y ver si podemos generar el citronerol o el terpenidol. Y bueno, después usa también en el segundo dry hop en madurado, ahí también Galaxy Icy Big Secret. Y lo mismo en Whirlpool, ¿por qué no haces adiciones? Creo que en el mail entero lo que dice habla de adiciones solo a menos de 80 grados, pero ¿por qué no buscas tal vez hacer un par de adiciones dentro del Whirlpool, una más alta a cuando apenas apagás y después la otra ya cuando sí bajaste la temperatura a 80 grados? Tal vez con un poquito más de utilizar todos los distintos etapas podés lograr ese perfil y teniendo en cuenta lo que te aporta cada uno de estos lúpulos, ¿no? Espero que eso te sirva, Nacho, y cualquier cosa, escribinos de vuelta. Esta es para vos, Lean. Nicolás y Janina de Río Negro dicen que por ahora fermentan y maduran en fermentadores de plástico, pero quieren cambiar a acero inoxidable. Bien, Nicolás y Janina, me alegra mucho escuchar que están upgradeando a inoxidable. Y no saben si comprar unitanks o fermentador y madurador de acero inoxidable. ¿Qué pensás y por qué? En mi opinión, yo prefiero trabajar en Unitank. Creo que trae dos grandes ventajas. Una es que hay menos para limpiar, que siempre, como sabemos, hacer birra es 90% limpieza y sanitización, y si podemos minimizar eso está bueno. Todo depende también si querés o no filtrar. Ellos en el mail, si no recuerdo mal, hablaban de que no filtraban las birras. Entonces, en ese modelo yo iría con Unitank, a donde vos podés hacer todo el proceso en el mismo tanque y tenés menos riesgo, como hablamos, sobre todo si querés lograr birras lupuladas, tenés menos riesgo de oxidación al hacer un trasvase, porque si trabajamos con BBT tenemos que pensar en limpieza del BBT y hacer alguna técnica para o bien barrer con CO2 bastante o llenar en agua y empujar todo con CO2 para asegurarnos que al hacer el trasvase vamos a incorporar la menor cantidad de oxígeno posible, pero como todo siempre es un riesgo. De la misma manera que siempre hablamos de llenar los barriles con los FOB para llenarlos hasta arriba y estar seguro que no estamos incorporando oxígeno en el último estado, ¿viste? Pasa mucho que probás una birra del fermentador y explota y después la embarrilaste y perdiste eso, y muchas veces tiene que ver con el componente de oxidación. Entonces, a mi entender, para ciertas birras lupuladas y todo eso, yo prefiero el modelo Unitank. Además te da más flexibilidad, ¿no? Porque si vos quisieras usar un Unitank como BBT, también lo podés hacer. Entonces, tenés solo Unitanks y si querés filtrar... Anda de Unitank a Unitank. Va de Unitank a Unitank. O sea, usás un Unitank como un BBT también. Si quisiera, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vos, Lean. Nosotros tampoco filtramos. No soy antifiltrado, simplemente a mí, para el tipo de cerveza que en general hacemos nosotros, no lo utilizamos. Pero entendiendo que tal vez tengan ganas de hacer algunas lagers de largo tiempo de guardado o lo que sea de lagereado, tal vez sí está bueno pensar o para alguna situación especial le puede servir el BBT, pero ¿para qué usar un BBT de fondo plano? Eso todavía yo no me llego a responder. Preferiría tener todos Unitanks y saber que uno lo podemos, si lo necesitamos o si lo querés usar para eso, lo podés hacer como un BBT. Claro, así que si filtramos o queremos hacer una lager con bastante más tiempo de guarda, o por qué no una Russian Imperial Stout, también, donde queremos guardarla un tiempo antes de sacarla al mercado, no es una mala idea. Podés filtrar en el medio, en el trasvase de un Unitank a otro, obviamente teniendo los mismos recaudos de buscar a eliminar la incorporación de oxígeno. Pero siempre. A nivel práctica diaria estoy de acuerdo con vos, preferible si uno puede
usar Unitank realmente como Unitank, o sea, fermentación y maduración en el mismo tanque, con un buen cronograma de purgas, y todo eso es menos limpieza, menos posibilidad de pick-up de oxígeno, así que totalmente de acuerdo con lo que... Pero bueno, hay que tener en cuenta que esos Unitank tienen que poder soportar presión. Ah, no, bueno. Exactamente. Sí. Después, esa es otra pregunta tal vez. No, porque digamos, hay Unitanks, hay digamos fermentadores cónicos donde el problema que tienen es que no pueden soportar la fermentación de la carbonatación, entonces tenés un único tanque como BBT donde ese soporta. Pero entonces no son Unitanks. No, como no que son para ser Unitank tienen que poder soportar más de 2 kilos o 2 kilos por lo menos de presión Totalmente para poder carbonatar en el tanque. Por eso, pero hago este recaudo porque sé que hay fermentadores en el mercado donde de inoxidable que no están preparados de acuerdo. para usarlos realmente como Unitank. Pero entonces no lo llamen a esos Unitank. Totalmente de acuerdo. Bien. Y bueno, por último, Leandro de Villa Crespo dice que consiguió una Levaque Bike y que, bueno, estuvo leyendo y miró y hay mucha información y desinformación probablemente sobre tasas de inoculación y temperatura de fermentación y ver cómo lograr ese codiciado perfil que tienen algunas de las levaduras de ésteres, esos ésteres interesantes y cómo lograrlos, tanto manipulando la tasa de inoculación de la levadura y la temperatura de fermentado. Me pregunto cuántos Leandros habrá en Villa Crespo, ¿no? Y bueno, hay un montón. Bueno, mirá, te voy a responder esto sin considerarme un experto en el tema de estas levaduras, sí considerándome alguien que le recontra interesa en este tipo de levaduras y que ha hecho algunas experiencias, algunas cervezas y investigado, ¿no? para hacerlas. Primero, lo que a mí me sirvió, porque a veces asusta, porque es tan distinto las tasas de inoculación y las temperaturas recomendadas de fermentación de estas levaduras. Sí, pensar en fermentar a 35, 40 38, grados. 40 grados. Asusta. ¿Y qué tasa de inoculación funciona para generar estos ésteres? Y alrededor de 1 billón de células por litro. A ver, ¿cuál es la diferencia de esta, para tener una referencia de esta tasa, con, por ejemplo, cuál es la tasa de inoculación de una Leva Ale normal, la 0,5, por ejemplo? Bueno, alrededor de 0,75 billones por litro por grado plato. Claro. ¿Está bien? Acá básicamente estamos eliminando... Olvídate esa multiplicación de la ecuación. ¿Está bien? Entonces, tal vez estamos hablando de alrededor de un 10% de la inoculación normal que harías en cuanto a cuántas células metés de levaduras viables adentro de la cerveza, o sea, del mosto. Es mínimo, es muy poquito. A nivel homebrewer, por ejemplo, hablan de una cucharadita de té. De slurry, de un sachet de slurry, una cucharadita, no entero el sachet. ¿Por qué? Porque si inoculás entero, baja esa producción de ésteres. O sea, esta es una leva que para producir ese perfil necesita estar estresada, y para estar estresada necesitas tener baja tasa de inoculación. Entonces, porque claramente la temperatura no es lo que aporta el estrés en la levadura. No, pero ¿por qué no aprovechar que estas levas fermentan sin generar fenoles, porque son fenol negativas, cerca de 40 grados, para terminar la fermentación en 2 días y acelerar el proceso sin hacer nada malo a la cerveza? O sea, nosotros, por ejemplo, en Australia, cuando hicimos la colaboración, la Sour Bake IPA que hicimos con Bonehead, inoculamos re poquito, o sea, inoculamos 1 billón más o menos de células por litro y fermentamos a 39 grados. Y encima, si querés hacer una sour, tenés la ventaja de que podés hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sí, además. Nosotros habíamos hecho kettle sour antes, no es que acidificamos y fermentamos al mismo tiempo, pero sí, también es algo súper interesante. Porque podés hacer una fermentación mixta a temperatura donde las bacterias estén activas. Totalmente. Lo cual, y la levadura también. Sí. Sin destruir el perfil que te va a aportar la cerveza, la levadura. Exactamente. Entonces,
39 grados, sí, 39 grados no hay ningún problema para fermentar esta levadura. Lo sí que es rarísimo sacar una muestra del fermentador y probar la cerveza o el mosto fermentando a 40 grados. Parece que estás tomando un té. O sea, durante esos 3 días de fermentación que estuvo la levadura, no hubo vez que no saqué una muestra y probé que no me sorprendió el hecho de que esté tan caliente. Y es más, y siempre iba y chequeaba el termómetro, o sea, la sonda, para ver si estaba bien, porque decía, pero pará, esto está más caliente que eso. Uno no tiene la referencia de qué temperatura es. No, normalmente no solemos fermentar esa temperatura. Así que tranqui, dale la temperatura fuerte y inoculá abajo sin problema, que vas a sacar todos esos ésteres. Y después sí, cada cepa va a tener un perfil un poco distinto, ¿no? La voz te va a tirar un poco para esa naranja, esa cáscara naranja. Después tenés, otras, la Hothead, que es la Stranda, o la Hornidal. La Stranda, por ejemplo, te da un poco más de mango y por ahí. Pero eso ya va a depender de cada cepa que elijas. Pero tasa de inoculación baja, temperaturas altas, 40 sin problema. Y ahí cerramos, ¿no? Acá cerramos. Bien, 3 preguntas, tema técnico y listo. Y espero que hayan disfrutado de este capítulo como nosotros disfrutamos de grabarlo. Y nos veremos en un par de semanas. En un par de semanas. Próximo episodio, Hop Creep y Amargor en Dry Hop. Sí. Bueno, muchas gracias por escucharnos y cualquier pregunta no duden en escribirnos a birratecnia@gmail.com y acá estamos. Hasta luego. Salud.